Perfecto, vamos a empezar en esta primera edición de Somnólogos Latinoamérica. Estamos muy contentos de este proyecto que empezamos hace 2 años el doctor Labra, la doctora Iris Rentería y un servidor, el doctor Javier Nagore. eh, Simplemente por el interés de tratar de unir a especialistas que estén interesados en estos temas del dormir y que y con ideas locas que muchas veces podemos compartir entre nosotros o muchos intereses en común que podemos llegar a tener. Y la verdad es que este proyecto sí ha surgido muchos frutos de esto. Y pues bueno, pues este es el primer capítulo en colaboración con todos nuestros amigos de Latinoamérica. Y pues les voy a ceder el micrófono al doctor Alberto Labra, que es uno de los maestros de todos nosotros. Entonces, pues un fuerte saludo, Beto, dinos unas palabras. Perfecto, pues también presentamos al doctor Rafael Bernal. Rafa, unas palabras.
¿Me podrían entregar la pantalla? Que no he podido. Ok, gracias. Listo, ya la tienes. Perfecto. Parece que no se escucha. Ya, creo que ya lo corregí. ¿Correcto? ¿Me pueden escuchar bien? Más fácil por acá. Mandar este mi correo, no sé, pero tengo por eso. Pero cuál chévere está. A ver, la gente está viendo las respuestas de que están. Ah, no, no al mismo tiempo. Pues bueno, Bien. ahí se las abrió. La mandan el correo. Ya se escucha. Perfecto. Vamos a comenzar a hablar acerca del síndrome de sobreposición. O asma con apnea del sueño o EPOC con apnea del sueño. Pues soy internista, soy epidemiólogo, soy neumólogo y soy especialista en trastornos respiratorios durante el 2000. Y mis conflictos de intereses actuales es que soy speaker de la compañía Boehringer Ingelheim, hablando acerca de la neumología, por lo cual no voy a tener ningún conflicto de interés directamente en esto. Soy el presidente del capítulo central de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax acá en Colombia. Y además soy el coordinador de estudios simplificados de componente de sueño. Mi agenda propuesta exactamente viene siendo 4 puntos. Hablar si existe un vínculo directamente entre estas, si existe una asociación y además de eso, qué opciones de tratamiento le podemos brindar a los pacientes y el pronóstico que puede tener este tipo de pacientes dependiendo de la enfermedad que tengan. Es muy importante para mí decir que solo me voy a concentrar en los pacientes, en los overlap EPOC, apnea del sueño, y asma, apnea del sueño, y que existen otro tipo de trastornos, sin embargo, no voy a tocarlos por cuestiones de tiempo, pero sí son tan importantes como estas alteraciones que ya hemos hablado. El síndrome es, cuando hablamos de sobreposición o overlap en inglés, lo que estamos haciendo exactamente es hablar tenemos disponible medicamento para manejarla y puede ser un medicamento A o un medicamento B. que se En puede el caso sobreponer. de la segunda parte de la gráfica vemos que podemos utilizar una terapia de combinación secuencial, es decir, decidimos por el inicio de monoterapia, evaluar si ese paciente no está teniendo una respuesta clínica adecuada y decidir el inicio de un medicamento. Doctor José, B. ¿puede En un silenciar su paciente micrófono, por prevalente, favor? es decir, el paciente que ya tiene diagnóstico y se encuentra bajo un tratamiento, básicamente la opción es la combinación secuencial y esta combinación. Ok. Quien primero habló de este síndrome fue el doctor David Flemley, lo hizo en 1985. El doctor David Flemley es un neumólogo quien nos explicaba o nombró por primera vez la asociación entre el EPOC y la apnea del sueño y lo llamó síndrome de sobreposición. Desde ese momento han aparecido epónimos del síndrome de posición, lo han nombrado como el síndrome de Doldosa por sus siglas, o mucho más conocido actualmente o más difundido como síndrome de overlap con sus siglas también en inglés. Pero cuando hablamos de un overlap, ¿a qué nos referimos desde el punto de vista del sueño? Existen muchos overlap en medicina, no son únicos, pero desde el punto de vista del sueño vamos a hablar del overlap o de sobreposición entre con apnea del sueño y pacientes con asma y apnea del sueño. Y les digo esto porque existen mucho más overlap. Fíjense, la semana pasada apareció este nuevo overlap, que es simplemente la asociación o la combinación entre el EPOC, apnea del sueño y bronquiectasias. Y esto salió de un trabajo de 124 pacientes, en los cuales cogieron a estos pacientes y le hicieron tomografías de alta resolución y encontraron que
muchos tenían bronquiectasias. Posiblemente ese será un overlap en el futuro, sin embargo no lo sabemos. Gracias a esto, pues uno de los grandes problemas que tenemos para hablar de overlap son las definiciones de cada una de las enfermedades. Como ustedes saben muy bien, pues tanto el EPOC como el asma y la apnea del sueño, las definiciones pueden cambiar con el tiempo. Y pues esto dificulta que se puedan ser comparables en el futuro, dificulta que podamos hablar un solo idioma directamente. El vínculo. Acerca del vínculo, les puedo contar que para hablar de los vínculos que tenemos en estas enfermedades, tenemos que hablar del sueño del pulmón y de las enfermedades propiamente. Para esto diseñé esta tabla. Tengo las 3 enfermedades de las cuales podemos hacer diferentes vínculos y de forma arbitraria decidí tomar estas características de esas enfermedades. Y vamos a encontrar que en la apnea del sueño, pues va a prevalecer una resistencia de la vía aérea superior aumentada, pero esto también lo podemos encontrar en el EPOC y lo podemos encontrar en el asma, aunque no en tan alta prevalencia. Cuando hablamos de la colapsabilidad, que también es una característica fundamental de la apnea del sueño, pues también las podemos encontrar tanto en el EPOC y en el asma. Sin embargo, en el EPOC y en el asma parece ser que están asociadas el aumento al uso de corticoides inhalados. Los corticoides pueden condicionar a los músculos respiratorios y hacerlos mucho más colapsables. ¿Y qué decir de la inflamación? Las 3 enfermedades tienen un compromiso inflamatorio desde diferentes puntos de vista y se han encontrado asociaciones con de las interleuquinas, interleuquina 6, interleuquina 8, el TNF-alfa, son algunas de las interleuquinas que se han encontrado, todas son proinflamatorias, por la cual pueden tener algún vínculo con esto. En el intercambio gaseoso, pues vamos a encontrar que hay una disminución en la presión arterial de oxígeno en los pacientes con apnea del sueño. Evidentemente, los pacientes con EPOC generalmente hay un compromiso de esta misma presión arterial de oxígeno y en el paciente con asma también se puede encontrar, y esto se evidencia o se correlaciona con la saturación de oxígeno del paciente. Cuando hablamos de la retención de CO2 o la cantidad de CO2, vamos a encontrar que en el sueño hay algún momento en la apnea del sueño que se puede encontrar el paciente puede tener retención directamente de CO2. El paciente con EPOC es característico generalmente tener la retención del CO2 y en pacientes con asma en algún momento de la historia natural de su enfermedad puede llegar a también tener retención de CO2. En los pacientes con asma y con EPOC tiene una característica que es fundamental, que generalmente dependen en el sueño de la fase del sueño. La fase REM es mucho más característico que se evidencia en cualquiera de estos trastornos gasimétricos. ¿Y qué decir del síndrome de overlap? El síndrome de overlap prácticamente podríamos decir que es una adición o la suma de todas estas alteraciones que puede presentar el pulmón en el sueño y dependiendo de la enfermedad. Y asimismo, su prevalencia cambia. ¿Por qué cambia su prevalencia directamente? Entonces, miremos, esto es una prevalencia general. La prevalencia general que podemos encontrar en este tipo de enfermedades, pues, es muy variada. Sin embargo, les puedo decir que un síndrome de overlap o un síndrome de sobreposición está descrito sobre todo en los pacientes con y de apnea del sueño, que puede ir de entre 1 a un 3% de la población general, o sea, la población mundial, que es un muy alto volumen que siempre se debe tener en cuenta. Dicho esto, o alguien me podría preguntar, bueno, si es cierto que el síndrome de overlap existe, ¿qué lo diferencia exactamente de apnea del sueño? Y este estudio realizado el mes pasado, publicado el mes pasado, perdón,
de 30 sujetos, los cuales 15 tenían síndrome de Overlap, EPOC, acnea y 15 pacientes con acnea, pues nos puede explicar un poco más de cómo se comportan estos pacientes de forma diferente. Primero, pues los puntos rojos significan el síndrome de Overlap netamente, y los puntos azules vendrían siendo el síndrome de acnea hipocnea. Fíjense que a nivel de la corteza cerebral hay una disminución de la respuesta mucho más marcada en los pacientes con síndrome de Overlap con respecto a los pacientes con apnea del sueño. Y cuando vemos la respuesta muscular, comparando los pacientes con síndrome de sobreposición versus los pacientes con apnea sola, pues el paciente con síndrome de sobreposición tiene una respuesta neuromuscular o muscular mucho más disminuida. Y gracias a estas dos características, pues el sistema nervioso central a nivel del tallo tiene que responder todavía más, tiene que compensar la disminución de estas respuestas que son normales. ¿Qué me traduciría directamente esto? Que los pacientes con síndrome de Overlap tienen muchas más alteraciones y gracias a esto, ya son alteraciones en la corteza cerebral y alteraciones a nivel muscular, que hacen que el tallo cerebral o el sistema nervioso central, el organizador, necesite todavía trabajar más para compensar. Germán, un favor, ¿puedes silenciar a José Copiano? Es que tú eres Ok. Gracias. Cuando hablamos de una asociación directamente de estas enfermedades, pues vamos a buscarlo desde el punto de vista del asma, mirando hacia la apnea del sueño. Estos son los estudios más característicos que hay actualmente acerca de asma en apnea del sueño. Y voy a contar que uno de los grandes problemas que tenemos en estos estudios viene siendo la definición de asma. La definición de asma no es lo mismo en los pacientes que tienen un asma de difícil control versus un asma moderada, severa, no controlada. También porque cuando medimos o cuando buscamos métodos en los cuales evaluamos la apnea del sueño en estos tipos de pacientes, pues no es lo mismo, no son los mismos métodos, no son los mismos puntos de corte, y esto nos dificulta cuando vamos a ver el vínculo entre estos. ¿Esto también qué hace? Pues hace que la prevalencia que sea reportada en los diferentes estudios sea diferente. Y al mismo tiempo, no hay que olvidar que existen factores confusores. ¿Qué son esos factores confusores? Pues son que los pacientes con asma generalmente tienen rinitis, pueden tener enfermedad por reflujo gastroesofágico y están obesos, y estos pueden condicionarme la enfermedad. En pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica desde el punto de vista de la apnea del sueño, vamos a encontrar que también los estudios nos muestran poblaciones diferentes, que no son comparables cuando vamos a verlas, que tenemos diferentes métodos para clasificar la apnea desde este punto de vista, y además de eso, diferentes prevalencias de acuerdo al sitio donde usted lo busque. Y no hay que olvidar también los confusores que se pueden encontrar, que el fumar es una causa de apnea, el tener enfermedad cardíaca es una causa de apnea, y que hay un grupo de pacientes con EPOC que son obesos y que no es, que también condicionan a que usted pueda tener apnea del sueño. En cuanto al tratamiento, es muy importante primero definir qué tratamientos tenemos. Para eso hice este cuadro. Este cuadro que les estoy mostrando acá vienen siendo las 4 patologías que tenemos y los posibles tratamientos que podemos utilizar, y vamos a encontrar que cada uno de estos tratamientos se vuelve mucho más específico en una enfermedad puntual. Pero cuando nos fijamos muy bien, casi podríamos decir que
la presión positiva es muy importante y podría servir en la mayor parte de los tratamientos. Y vamos a puntualizar un poco más acerca de esto. Cuando hablamos de CPAP en los pacientes con asma y apnea del sueño, lo que vamos a encontrar es este estudio publicado en Allergy del 2017, en el cual tomaron 98 pacientes. Y estos 98 pacientes les aplicaron un cuestionario de control de asma. Iniciaron el tratamiento con CPAP y lo siguieron a los 3 y a los 6 meses. Y fíjese que esta gráfica nos muestra que mejoró el control al inicio del tratamiento con CPAP y que perduró este tratamiento hasta los 6 meses que le hicieron seguimiento a los pacientes. Y que de las características más importantes que encontraron era la adherencia de los pacientes. Cuando tenían uso del CPAP más de 4 horas, pues cuestionarios de control de asma mejoraban mucho más, y cuando le hacían cuestionarios de calidad de vida, pues mejoraban más todavía. ¿Qué definitivamente nos dice este estudio? Pues que en este tipo de pacientes logran obtener un mayor control del asma, una mejor calidad de vida y una reducción de las exacerbaciones, y parece ser que esto también es dependiente de la gravedad de las enfermedades, tanto de la apnea del sueño, tanto como del asma. Esto es un resumen de todos los estudios que hay hasta el momento acerca del uso del CPAP en el asma y en la apnea del sueño. Y quiero solo resaltarles esta columna, en el cual definitivamente nos muestra las bondades de utilizar un CPAP en los pacientes con asma y apnea del sueño. Disminuye los síntomas de asma, los síntomas diurnos, disminuye el riesgo de tener un asma grave, disminuye la gravedad desde diferentes puntos de los cuestionarios, disminuye el compromiso de la función pulmonar en estos pacientes, aumenta la calidad de vida y aumenta el control del asma, calidad de vida y disminuye la reactividad bronquial. Cuando hablamos del EPOC, como les dije al principio, el EPOC pues tiene mucha mayor cantidad de estudios. No puedo decir que sean mejores que los otros overlap, sin embargo, son más. Y este último artículo, publicado a final del año pasado, nos habla de los posibles fenotipos que vamos a encontrar en los pacientes con EPOC. Y uno de los fenotipos que nos nombra es el paciente con overlap EPOC-SAJOS. Y fíjense las opciones de tratamiento. La opción principal de tratamiento viene siendo la presión positiva. No hay que olvidar que existen otros fenotipos de los pacientes con EPOC que están nombrados aquí, que podrían ser los pacientes que tienen hipercapnia con EPOC estable, los pacientes que están obesos con un EPOC leve y los pacientes que simplemente tienen una hipoxemia nocturna, que también tienen tratamientos diferentes, y vamos a puntualizar un poco acerca de ello. Cuando hablamos de los pacientes con EPOC que utilizan oxígeno, este estudio, que es el estudio LOP, publicado en New England Journal of Medicine inicialmente y que ha tenido varias evaluaciones post-hoc, encuentran o evalúan 738 pacientes. Estos pacientes tenían EPOC, estaban desaturados de forma moderada, considerando la altura al nivel del mar, y al mirar cómo les fue a los pacientes que utilizaban oxígeno o no utilizaban oxígeno, desde el punto de vista de la mortalidad y la primera hospitalización, fíjese que no había ninguna diferencia en un paciente que utiliza EPOC con oxígeno cuando la desaturación es moderada. Finalmente, los autores concluyeron que en estos casos, teniendo estas condiciones, no es ideal utilizar oxígeno en los pacientes con EPOC. Cuando uno tiene un síndrome de sobreposición EPOC, apnea del sueño, está este estudio que casi fue un seguimiento por un año. Eran pacientes que ingresaban al hospital por una exacerbación de EPOC, estaban obesos. Fueron 24 pacientes reclutados, pero antes de salir se le hacía al paciente una polisomnografía.
De acuerdo a esto, los pacientes eran ubicados en grupos, los que tenían apnea del sueño requerían tratamiento con presión positiva y los que no tenían tratamiento y los que se les hacía simplemente seguimiento. Y fíjense esto, la cantidad de eventos que tenían los pacientes inicialmente 12 meses previo a esta evaluación, a la polisomnografía que se les hizo, mostró que en los 12 meses disminuyeron las readmisiones hospitalarias y las readmisiones a urgencias. ¿Esto qué nos lleva a decir o a hablar? Pues precisamente que el utilizar CPAP en pacientes con EPOC disminuye la cantidad de exacerbaciones e ingresos a urgencias al utilizar el CPAP. Alguien me podría preguntar que, bueno, y los otros modos ventilatorios, porque no son los únicos, como yo los mostraba en diapositivas previas, y lo primero que tendría que decirle es que no hay un estudio específico de la ventilación mecánica no invasiva en pacientes con síndrome de overlap. Sin embargo, sí hay un estudio, esto es un estudio recientemente publicado en JAMA, en el cual muestra el uso de ventilación mecánica no invasiva en pacientes con EPOC. Y fíjense que este estudio lo que tomó fueron 21 ensayos clínicos aleatorizados y 12 estudios observacionales, y solo les traje una de las gráficas, la gráfica que nos muestra la parte de la mortalidad, en la cual encontramos que el binivel, utilizar un binivel en un paciente con EPOC fue un factor protector para la muerte. Los otros modos ventilatorios también eran un factor protector, mas no eran significativamente estadísticos. Y lo que concluyó definitivamente este metaanálisis con revisión sistemática es que hay una disminución de la mortalidad, hay una disminución de la hospitalización por todas las causas y hay una disminución de la intubación en pacientes con EPOC cuando se utiliza ventilación mecánica no invasiva, específicamente binivel. Si alguien también me pregunta, bueno, y en el síndrome de overlap EPOC, apnea, que utilizan oxígeno, ¿cómo le fue? Este es el único estudio que hay hasta el momento. Fue publicado en 1986. No es un estudio tan nuevo. Este estudio tomaron 20 pacientes con EPOC, apnea del sueño, y le aplicaron oxígeno a 4 litros minuto o presión que simulara a este mismo. Y fíjense, lo primero que uno pensaría es que de pronto un paciente con EPOC más apnea y oxígeno durmiera mejor, pero la arquitectura de sueño no varió para nada, no cambió al utilizar oxígeno. Sin embargo, ¿qué sí se encontró? Mejoraba la desaturación del paciente, pero pues prolongaba las apneas y además de eso, hacía que el paciente se pusiera más hipercápnico de lo normal, por lo cual la mayor parte de expertos, gracias a este estudio, no recomiendan el uso de oxígeno solamente en este tipo de pacientes con overlap. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen overlap EPOC, apnea del sueño, y además de eso utilizan CPAP? 2 estudios. El primero, publicado en el 2018, acerca de la mortalidad. Y definitivamente, los pacientes con síndrome de sobreposición EPOC, apnea del sueño, tienen mucho más mortalidad, como lo pueden ver acá, inclusive mayor mortalidad que el EPOC y que los pacientes con apnea solamente. Y cuando hablamos de las exacerbaciones, pues al utilizar un CPAP, los pacientes con síndrome de sobreposición pueden casi equiparar la cantidad de exacerbaciones a un EPOC común y corriente. Disminuye las exacerbaciones el utilizar un CPAP. Alguien también me podía preguntar acerca de los auto-CPAP. Fíjense, el único estudio que hay acerca de los síndromes de sobreposición y con auto-CPAP, el objetivo del estudio fue principalmente hablar de a estos pacientes. Las americanas de la Academia Americana de Medicina del Sueño dicen que no se debe utilizar auto-CPAP en los pacientes con síndrome de overlap.
Sin embargo, los españoles con 20 pacientes, 10 en cada brazo, demostraron que titular en un laboratorio de sueño versus utilizar un auto-CPAP no era tan diferente. Lo que sí ellos resaltan muy bien es que los pacientes con síndrome de Overlap tenían una alta fuga, por la cual recomendaban tener cuidado o hacerle un seguimiento todavía mucho más estricto a estos tipos de pacientes. Finalmente, vamos a hablar del pronóstico del paciente con Overlap. Primero, pues las enfermedades cardiovasculares en la mayor parte de las patologías pues consumen la mayor mortalidad. Y el síndrome de sobreposición, EPOC, apnea del sueño, no es la excepción. Fíjense en esta columna, los pacientes con síndrome de sobreposición tienen mucha mayor presencia de hipertensión pulmonar, presentan mucha más alta incidencia de fibrilación auricular y además de eso son los que se llevan generalmente a más revascularización miocárdica, o sea, tienen infarto agudo de miocardio con mucho más compromiso. Por ejemplo, como EPOC, que también son considerados pacientes con alta carga de enfermedad cardiovascular. Cuando hablamos de la mortalidad, esto es un resumen de esa parte de la mortalidad que también ya se los había contado previamente, en lo cual, pues, la supervivencia a 5 años en pacientes tratados con CPAP, pues es mucho más alta en el paciente con síndrome de sobreposición. Estamos hablando del 70% versus el 25%. También, pues estos pacientes llegan a tener una mayor mortalidad si no utilizan CPAP, si no utilizan presión positiva, y esto es dependiendo de la cantidad de tiempo que utilicen el CPAP y también parece ser que sea del sueño. Y en cuanto a las exacerbaciones, pues son mucho más predispuestos a tener exacerbaciones si no tienen tratamiento con CPAP directamente. Gracias a este mismo, pues grupos como Medicare han sacado este estudio. Este estudio fue publicado el año pasado, en el cual Medicare tomó un grupo de pacientes, que era más o menos el 5% de su muestra que normalmente tendrían, que fueron 319 pacientes, y los siguieron desde que se les diagnosticó EPOC y se les diagnosticó apnea del sueño y se les hizo seguimiento a 1 año. ¿Qué mostró? Definitivamente que las tasas de hospitalización en los pacientes con EPOC que tenían apnea del sueño, pues disminuían al utilizar CPAP. ¿Y de qué condicionaba esto? De la edad del paciente, que tuviera mayor de 75 años, el estrato socioeconómico, el número de comorbilidades que tuviera, el género, que fueran hombres, y además de eso, la complejidad o la dificultad de manejar este tipo de pacientes. Y como conclusión, dan que el inicio de terapia de presión positiva en estos pacientes con síndrome de sobreposición, pues se beneficiaba mucho más del utilizar CPAP, sobre todo si eran pacientes adultos mayores. La calidad de vida y los costos. Primero, pues los pacientes con síndrome de Overlap tienen una menor calidad de vida y esto lo demuestran netamente los puntajes de calidad de vida aplicados en estos estudios que ya les he mostrado. Y además de eso, los costos, porque siempre es importante los costos. Un paciente de sobreposición, con sobreposición EPOC, apnea del sueño, pues genera mucho más gastos médicos. Y además de eso, pues si ustedes pueden ver, el costo de un paciente con síndrome de sobreposición es mucho mayor en los pacientes, cuesta más o menos $8,900 versus un paciente con solo EPOC normal. Yo pensaría que el futuro directamente acerca de estas enfermedades depende del punto de vista que usted los aborde. Si es desde el punto de vista de las enfermedades broncoobstructivas hacia la apnea del sueño, pues hay que tener en cuenta, pues mis conclusiones finales pues vienen siendo, primero, que el síndrome de sobreposición es común, no es tan infrecuente como creemos, pero no existe una evidencia
definitiva como para establecer un vínculo entre estas enfermedades. ¿Por qué? Pues porque su asociación depende de la definición que se le dé a la enfermedad, del estudio realizado, de la forma en que se diagnosticó y además de eso de los confusores que pueden tener. También sí es muy importante entender que tiene un efecto aditivo. Quiere decir eso, que su fisiopatología esto también puede llevar a que un trastorno puede exacerbar al otro. Que en los síndromes de sobreposición, generalmente cuando tienen combinados apnea, la mejor opción que conocemos hasta el momento, según la evidencia, pues ha sido la presión positiva, ya sea CPAP o binivel, y el binivel es recomendado mucho más en los pacientes con EPOC, sobre todo porque puede mejorar la mortalidad, disminuye la exacerbación, mejora la calidad de vida y puede reducir el uso de la atención médica. Y no olvidar que siempre se debe tratar también la patología concomitante, o sea, darle tratamiento al EPOC, darle tratamiento al asma directamente, y se requieren además estudios mucho mejor diseñados para hacer mucho más robusta estas conclusiones que hemos visto en los diferentes estudios que tenemos hasta el momento. Y recordar que el 31 de mayo pasado fue el Día Mundial sin Tabaco, y que pues el tabaco es uno de los grandes confusores que tenemos y que además de eso aportan a estas tres enfermedades una alta carga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán. Muy buena plática. Ahorita te vamos a estar haciendo las preguntas para ahorita de las que nos están pasando. A ver, ahí estamos. Si gustas, deja de compartir la imagen y así nos vemos todos. Eso. Perfecto. Ahora sí empieza la parte divertida de la sesión. Yo te quiero dar una felicitación. Estuvo para quienes no tenemos el conocimiento profundo en el área de la neumología. Entonces, yo tengo una pregunta ¿qué datos clínicos nos podrías sugerir a quienes trabajamos con sueño pero no somos neumólogos? Porque algo que me acaba de llamar mucho la atención es esa relevancia tan dramática de pensar en la ventilación con presión positiva versus el manejo tradicional, que es decir, bueno, solamente el aporte de oxígeno, que es lo que conocemos como más de fuera. Entonces, ¿cuáles son los signos que tú consideras que deberíamos de tomar como pivotes para hacer el diagnóstico del síndrome de sobreposición, ya sea con EPOC, bueno, sobre todo con EPOC o con asma? O sea, ¿cuáles son los datos que nos deben de saltar a nosotros como somnólogos o como trabajadores del sueño que deberíamos ir a buscar o que nos deben de interesar para pensar en iniciar presión positiva? Muy bien. Primero, tener en cuenta que los pacientes con enfermedades pulmonares, en este caso pues nos concentramos tanto en EPOC como en asma, pues pueden tener ese acompañamiento con las enfermedades como con la apnea del sueño. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre pensar que esos pacientes podrían tener apnea del sueño. Y para eso hay varios cuestionarios. Se ha dicho que se puede utilizar tanto el Epworth para evaluar la somnolencia excesiva diurna en estos pacientes, aunque el que mejor está, digamos, calificado hasta el momento viene siendo el Stop Band. Ok, súper interesante. El Stop Band hasta el momento ha demostrado que tiene un buen rendimiento para darnos la probabilidad de apnea en estos pacientes. Entonces, yo recomendaría hacerle a estos pacientes tanto Stop Band como, además de eso, utilizar la escala de Epworth para valorar la somnolencia. Estos pacientes, igual que en todos los pacientes, debemos que buscar la probabilidad de que tenga apnea y, de acuerdo a eso, solicitar el estudio más conveniente. Muy bien. Y del otro lado, el paciente que consulta por síntomas de apnea. ¿Qué datos le buscamos para buscar un síndrome de sobreposición?
a estos pacientes, primero, el tabaquismo. El tabaquismo es una condición, no la única que puede comprometer a los pacientes con EPOC. Sin embargo, sí casi representa el 90% de lo que conocemos que puede dañar el pulmón. Existe un 10% que puede ser secundario a biomasa, que son en Latinoamérica, sobre todo, es muy común que las señoras cocinen con leña o que la gente del campo cocine con leña y termine con un compromiso pulmonar importante. Y ahora lo que está de moda, que es la contaminación ambiental en el nivel del mundo, que puede también comprometer el pulmón. Entonces habría que buscar en este tipo de pacientes que tengan estos factores de riesgo directos. O sea, digamos, en un paciente que ya consulta con el tema del ronquido y yo interrogando encuentro la cuestión de tabaquismo, definitivamente debemos evaluar función pulmonar. Sería lo ideal, porque no sabemos que el paciente tenga un overlap y se beneficie de iniciar tratamiento también para su parte pulmonar y al mismo tiempo para su apnea del sueño. Okay. ¿Qué tanto recomendarías en el estudio de sueño incluir capnografía? Sabemos que muchos de los estudios no los van a incluir. ¿Consideras que en un paciente que consulta por apnea con datos de tabaquismo o datos que nos hagan sospechar problema pulmonar, debería ser obligada la capnografía? Bueno, en la consulta hay un indicador que es muy importante, que viene siendo la oximetría de pulso. Es un indicador que es barato, es inmediato y nos puede guiar. No es un 100%, pero sí nos puede guiar. Generalmente los pacientes que están desaturados tienden a presentar hipoventilación o retención de CO2, como es más comúnmente conocido. Y unos gases arteriales nos podrían dar muy buena información. En un estudio de sueño, en un paciente que esté desaturado, podría utilizarse también la medición de capnografía. ¿Cuál recomiendan en este momento en general los expertos? Viene siendo utilizar la transcutánea, la capnografía transcutánea, y unos gases arteriales. En algunos casos se podría utilizar la exhalada, aunque el problema es que cuando usted tiene una enfermedad pulmonar, su respiración varía y esto puede hacer variar también la exhalada. Por lo cual, generalmente se prefiere la transcutánea o unos gases arteriales cuando tienen un gran compromiso también, ¿no es cierto? Perfecto. Nos preguntan, en Somnólogos Latinoamérica, ¿cuál es el porcentaje de asociación de overlap con asma? Muy bien. La prevalencia. Resulta ser que estas prevalencias pueden variar muchísimo. ¿Por qué pueden variar muchísimo? Porque, pues, si yo voy a una clínica de sueño a buscar pacientes asmáticos, podemos encontrar que hasta el 17%, desde un rango del 17 a un 39%, están reportados. Pero si yo voy a una clínica de asma y comienzo a buscar apnea del sueño, hay datos reportados que son hasta el 66% directamente, vuelvo a decirte, dependiendo de los criterios. Entonces, no es lo mismo que yo diga, tiene apnea, o sea, estamos hablando de un punto de corte de más de 5 eventos por hora, que yo decir, tiene apnea grave. Entonces, es un paciente que tiene más de 30 eventos por hora. Entonces, eso también nos ha dificultado. Eso depende, varía, pero lo que sí es que es un porcentaje que es importante buscar e interrogar en nuestros pacientes. Excelente, yo creo que esa es la enseñanza que nos termina quedando, la búsqueda intencionada, ¿no? Me sorprende la alta prevalencia. Yo tengo una pregunta final, una duda que me carcome. ¿Existe evidencia reportada de mejoría de síndrome de overlap de estos dos que acabas de mencionar con cirugía para apnea del sueño? Híjole, es muy escasa la evidencia, sobre todo porque estos pacientes de forma, digámoslo, secundaria, se benefician de presión positiva. Entonces,
cuando intentamos ver otros tratamientos adicionales, por lo menos solo conozco un estudio mirando dispositivos de avance mandibular, por ejemplo, en los pacientes con EPOC. Entonces, primero, pues, tienen que tener las condiciones del dispositivo de avance mandibular. Entonces, son pacientes que no deben ser obesos, son pacientes que no deben tener un índice de apnea, hipopnea grave, y además de eso, las condiciones dentales ideales y la mordida ideal para poder utilizar uno de estos dispositivos. Entonces, son demasiadas condiciones o son demasiadas requerimientos, digamos, para que se llegue a ser directamente objetivo. Y solo hay uno en este momento, un solo estudio en todo lo que llevamos. Y es con dispositivo de avance mandibular. Okay. Exacto. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. En Somnólogos Latinoamérica son todas las preguntas que... Lili. Hola. Bueno, Germán, en primer lugar, muchísimas gracias porque todos como somnólogos y todos tenemos que ver un poco de todo y a veces nos enfrentamos a este tipo de pacientes y normalmente tendemos a darle mucha importancia al tema del riesgo cardiovascular o cerebrovascular más asociado a apnea del sueño. Y muchas veces, o sea, con esta plática me doy cuenta que obviamente muchas veces dejamos de lado el hecho de que al paciente hay que verlo integralmente también con otro tipo de patologías a nivel respiratorio. Es verdad que probablemente son una gran mayoría de los pacientes que a nosotros nos llegan. Entonces, más que una pregunta, quiero darte un agradecimiento de parte de Costa Rica también, porque has traído a colación de nuevo un tema que debemos poner sobre el tapete, sobre la mesa, en el cuidado que debemos tener en el manejo de estos pacientes de una forma muy integral, porque nuestros pacientes obviamente no solo se mueren de falla cardiovascular o de alteraciones cardiovasculares, sino también obviamente de alteraciones respiratorias concomitantes con apnea del sueño. Entonces, muchísimas gracias de parte mía, de verdad, y yo creo que de parte de todos, ¿verdad? Porque es difícil que nosotros digamos que no debemos manejar integralmente a un paciente, y aunque nuestra tendencia a veces, yo no soy otorrino directamente, pero tengo que ver muchos pacientes que tienen obviamente síndrome de overlap también. Normalmente me llegan pacientes ya muy dirigidos de servicio de neumología, por lo tanto ya vienen muy estudiados, etcétera, y tenemos que tomar decisiones de ventilación durante los estudios de sueño basados prácticamente en las condiciones previas del paciente, en el tabaquismo, en la oximetría de pulso de inicio, incluso tomar variables que debemos utilizar durante la polisomnografía. Todos sabemos que hay equipos que se usan a nivel de laboratorio que nos permiten poder medir esta capacidad pulmonar, etcétera, para ir tomando también algunas decisiones durante la ventilación con respecto a ciertos aspectos o parámetros que tenemos del paciente en directo, frecuencia respiratoria, la oximetría, capnografía obviamente no todos tenemos, pero sí debemos tomar los parámetros respiratorios del paciente para poder ventilarlo asociado, o sea, a la hora de hacerlo en la noche. Entonces, muchísimas gracias, porque esto me saca a mí un montón de dudas, por lo menos. 20 horas. Tenemos una pregunta de Sonólogos México, me la mandaron más bien por WhatsApp. Ya se comentó, pero dicen, doctor, ¿cuál cree que sea el papel de la oximetría de pulso en ese tipo de pacientes? Muy bien. Hasta el momento los estudios que tenemos pues indican, primero, en el tamizaje es una muy buena opción, ya les dije, es barato, es inmediato, no es invasivo, así que pues es muy fácil de hacerlo, por lo menos en una consulta. En cuanto a los estudios de sueño, la recomendación es lo que le digo, hacer medición transcutánea con oximetría concomitante. No es la única, hay estudios en los cuales han intentado solamente hacer oximetría en los pacientes, pero sobre todo en los pacientes con EPOC, la oximetría no tiene tan buen rendimiento, ya que ellos, pues, generalmente están desaturados o pueden presentar el fenotipo que llaman desaturación nocturna. Son pacientes que lo único que tienen es la condición de haber fumado o haberse expuesto
y en los estudios de sueño están desaturados y la cantidad de eventos son muy pocos. Parece ser que esos pacientes son los únicos que podrían, eso es un podría, beneficiarse del oxígeno. O también se ha hablado de utilización de cánulas de alto flujo, aunque no hay estudios concluyentes, tampoco muy grandes, que nos puedan decir, primero, si esa desaturación, pues, tratarla nos lleve a una mejoría del paciente. Lo que sí sabemos es que el paciente mejora su oximetría de noche. Y en algunos casos, como en ese estudio que les mostré de 1986, pues se ha encontrado o se ha llegado a decir que puede provocar hipercapnia. Aunque la verdad, en la práctica diaria, no es frecuente, excepto de la cantidad, o es dependiente más bien del flujo o de los litrajes que se utilice el oxígeno. En este caso, pues fueron 4 litros por minuto, que es una dosis, digámoslo bien, alta a lo que normalmente utilizamos. Okay. Muchas gracias, doctor. Yo tengo una duda. A ver, Germán, ayúdame. Cuéntame, Javier. Oye, estaba viendo que la mayoría de los estudios, y también yo lo he visto en varias ocasiones, que mencionan específicamente el BiPAP. ¿Han encontrado alguna diferencia aunque, digamos, por guía, el paciente a lo mejor con EPOC pueda estar bien, digamos, las presiones con un CPAP, a lo mejor agregándole el oxígeno? ¿Hay alguna diferencia utilizando el BiPAP? Digamos, ¿hay alguna diferencia? ¿Que haya más apertura de alvéolos? ¿Alguna diferencia? ¿O nada más es meramente porque les gusta más a los neumos poner el BiPAP, nada más? Moda. No, resulta ser que precisamente en el estudio que hablaba acerca del EPOC y los fenotipos, publicado el año pasado, habla de técnicas de ventilación no invasiva. Uh-huh. Los pacientes que tienen hipercapnia y además de eso que pueden tener concomitante un EPOC, generalmente son EPOC graves, pueden beneficiarse de una técnica ventilatoria que se llama ventilación de máximo impulso, que es una presión diferencial, o sea, una diferencia entre la IPAC y EPAC muy grande. Okay. Parece ser que en este tipo de pacientes, el hacer ese tipo de ventilación puede mejorar el intercambio gaseoso todavía más. Pero es como ese fenotipo de pacientes, no es en todos los pacientes. Hay pacientes que, como en el mismo síndrome de hipoventilación o obesidad, se pueden beneficiar simplemente con un CPAP. Hay pacientes que requieren binivel y hay pacientes que además de eso podría, a pesar de corregirle la obstrucción, que es como el ideal de la ventilación mecánica no invasiva, requerir oxígeno para conseguir un intercambio gaseoso normal de acuerdo a la altura. Okay. Germán, una pregunta. Bueno, no sé si alguien va a hacer otra pregunta. No, tú. Okay. Germán, quería hacerte una pregunta de casos que veo muy comúnmente. Como les decía, recibo muchos pacientes que ya son tratados en servicios de neumología y me los mandan directamente para polisomnografía y para titulación de presión aérea positiva. Muchos de estos pacientes son pacientes conocidos, por ejemplo, EPOC con uso de oxígeno domiciliar momentáneamente, pero cuando, o sea, digamos que durante el día hacen hipoxemia, entonces les dejan tratamiento durante el día. Cuando se les hace la polisomnografía, por ejemplo, ya se titulan con BiPAP espontáneo o BiPAP ST, por ejemplo, mejora la oxigenación sin necesidad de tenerle que poner oxígeno suplementario directo al dispositivo. Entonces, quería preguntarte, porque yo sé que tocaste ese tema ahorita, de la mejoría que hay cuando se usa oxígeno, pero que en algunos incluso puede incrementar la hipercapnia. Entonces, mi pregunta es específicamente si en pacientes que usan oxígeno durante el día y que pueden estar, por ejemplo, con algún grado de hipoxemia durante el día, obviamente esperaríamos que durante la noche se profundice más la hipoxemia o se haga más persistente. Pero en pacientes que hemos visto que ya con titulación la saturación mejora de forma significativa, sí siempre es recomendable ponerle
oxígeno suplementario o pueden quedar únicamente con el oxígeno durante el día por recomendación de su patología o de su neumopatía de fondo, y durante la noche podrían quedar sin oxígeno suplementario, ¿o crees que es mejor siempre la combinación? Correcto. Sí, definitivamente si un paciente que tiene hipoxemia diurna corrige el intercambio gaseoso con presión positiva, debe dejarse solamente la presión positiva, porque es uno de los objetivos de la ventilación mecánica no invasiva. Recordar que de los objetivos más grandes de la ventilación que nosotros tenemos, llámese cualquiera de lo que usemos, es primero pues disminuir la obstrucción en el caso de la apnea, y además de eso lo segundo es mejorar el intercambio gaseoso. Si durante la noche mejoramos el intercambio gaseoso sin requerimiento de oxígeno, muy posiblemente algunos, les voy a contar así como anécdotas, algunas de esas causas generalmente son microatelectasias que se hacen cuando cambiamos de posición. El pulmón se colapsa de diferentes formas dependiendo de la posición que tomemos durante la noche, pero de pronto la presión positiva puede mantener abiertas esos alvéolos que tenemos ahí y no requerir directamente eso. También hay algunos pacientes que eso lo podemos ver, sobre todo si tienen falla cardíaca, porque la diferencia entre la cantidad de oxígeno que entra y la cantidad de oxígeno que se toma el pulmón, pues puede ser, eso nosotros los neumólogos lo llamamos el mishmash. Directamente cuando usted le pone presión positiva, usted puede cambiar esa relación, digámoslo así, y el paciente puede mejorar la saturación, así que sí se puede encontrar. Y si el paciente no requiere oxígeno durante la noche, una de las cosas que sí hay que evaluar es si requiere también oxígeno durante el día, porque como usted lo dijo muy bien, si en el día está mal, en la noche idealmente debe estar peor. Hay algunos pacientes que con rehabilitación pulmonar o utilizando normalmente el CPAP o la falla cardíaca cuando se trata completamente, pues puede mejorar esa oxigenación y quitarle totalmente el oxígeno. Hay algunos pacientes que no, que requieren oxígeno, y pues el tiempo de oxígeno ideal en los pacientes con EPOC, por lo menos, que ha demostrado la medicina basada en la evidencia, son 16 horas al día. Ok. Germán, y ya para terminar de mi parte, porque me da mucha congoja estar haciendo tantas preguntas. Antes, incluso durante mucho tiempo se manejó que en los protocolos de titulación, cuando hacíamos, por ejemplo, el cambio de CPAP a BiPAP durante una noche de estudio de polisomnografía, ¿verdad? Cuando hacíamos el cambio, prácticamente la IPAP que se llevaba era la CPAP que se traía, ¿verdad? Después los protocolos se modificaron y se cambió a que cuando yo traslado de CPAP a BiPAP, lo que paso como CPAP es a la EPAP, obviamente, manteniendo esa presión soporte. Pero entonces vemos pacientes que tienen que ser ventilados a presiones súper elevadas y obviamente afectando la adherencia a la terapia. Entonces, obviamente, cuando no necesariamente pasamos la EPAP, o sea, la IPAP como EPAP, ¿verdad? Para poder continuar con terapia BiPAP, hemos visto que los pacientes toleran mucho mejor la terapia y se controlan muy bien también. Obviamente estoy diciendo algo que va en contra de los protocolos que se están utilizando actualmente y publicados incluso por la Task Force, ¿verdad? Pero entonces quería preguntarte cómo hacen esos casos en donde no podemos trasladar la CPAP como EPAP, porque incrementaríamos obviamente los niveles de presión a más de 25 centímetros en la IPAP y la CPAP por encima de 18 o de 20. Bueno, yo les podría recomendar que eso primero pues depende del estudio, ¿no? Pues no es lo mismo una noche dividida que una noche completa. Nosotros acá en Colombia acostumbramos mucho a utilizar más noche completa que noche dividida. Es muy frecuente en nosotros. Entonces nosotros casi no tenemos ese problema. Sin embargo, la recomendación de la Academia Americana siempre ha sido iniciar prácticamente los niveles más bajos e ir ajustando. Algunas veces esas presiones tan altas son la causa de esa deserción o esa baja adherencia a estos tipos de dispositivos.
También algunas veces se nos pasa, como estos pacientes tienen falla cardíaca, al cambiar de posición, pues aparecen apneas que idealmente si usted le trata nomás la falla cardíaca, pues estas apneas desaparecen sin necesidad de nada más. Entonces algunas veces se nos pasa o nos olvidamos que, como lo dijeron muy bien previamente, que los pacientes no solo son apnea del sueño, que vienen casi en conjuntos, puede decirse que en paquetes o en combos, como decimos acá en Colombia. Entonces el paciente no es solo apnea, viene el paciente con apnea, viene con falla cardíaca, viene con EPOC, y tenemos que aprender a manejar y a reconocer cuál es la que lo está condicionando para ayudarle al paciente de forma integral y posiblemente nomás tratándole la falla cardíaca, la presión que necesita el paciente no va a ser la misma y nos va a permitir bajarle presiones, no llegar a esas presiones tan altas. Sin embargo, hay algún grupo de pacientes que sí lo requiere. Precisamente la ventilación de máximo impulso es una presión que requiere altas IPAP y bajas EPAP, que no parecería como lo usual que nosotros hacemos. Pero cuando comprendemos que el objetivo no es quitar la apnea, sino limpiar el pulmón del exceso de CO2, pues es como otro objetivo diferente y estamos tratando otro paciente diferente, al paciente con apnea nomás. Correcto. Ok, muchas gracias. Bueno, ya yo voy a hacer un par de preguntas y unas dudas que tengo. Muchas gracias, Germán, por esa charla. Excelente, excelente. Tenía un par de dudas, una que tú ya acabas de mencionar y es, digamos que la mencionaste por encima, pero es qué tan frecuente es encontrar síndromes de apnea central en este tipo de pacientes, ¿no? Por la comorbilidad que tú hablabas que tenían de falla cardíaca, pues digamos que eso ya cambiaría también los modos de manejo en este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, esa es una, ¿qué tan frecuente es encontrar los síndromes de apnea central en estos pacientes? Otra, que siempre ha sido un tema de discusión y que siempre lo tenemos aquí tú y yo en la clínica, y es el oxígeno proximal o distal. O sea, ¿cambia algo, no? Ponérselo proximal a la máscara, ponerlo proximal al equipo de CPAP. Y la última, de una vez, como para que ahorita respondas todas, es, y aprovechando que está Lili acá y Carmen también, ¿no? Todos estamos a diferente altura. Yo creo que no hay estudios que hayan demostrado que se comporten estos pacientes de diferente manera en cuanto a la presentación de las apneas centrales y obstructivas, porque la hipoxemia claramente va a mejorar, ¿no? Pero digamos que en cuanto a las apneas obstructivas y centrales no hay estudios que hayan demostrado que se comporten de una forma diferente dependiendo de la altura a la que esté el paciente y a la que estemos haciendo el estudio, que es algo que nosotros vemos acá, ¿no? Nosotros hacemos estudios en Cali, que es otra altura, hacemos estudios en Pereira, que es otra altura, y hacemos en Bogotá, y yo creería que se comportan muy, muy diferentes, incluyendo la parte de la hipoxemia, pero ¿hay estudios que nos hablen de esto? Bueno, primero con la pregunta que me hiciste acerca de la apnea central. Definitivamente la apnea central pues depende de muchas condiciones del paciente, ¿no? Por lo menos hablando del síndrome de overlap o el síndrome de sobreposición EPOC, apnea del sueño, pues nomás fíjense que esos pacientes pues tienen hipertensión pulmonar, tienen fibrilación auricular y tienen infarto agudo de miocardio. Al tener este tipo de patologías, pues se hace mucho más prevalente la apnea central, entonces depende del compromiso que tengan. Los pacientes también pueden tener enfermedad cerebrovascular, pueden tener edema, acordarnos que los edemas condicionan la aparición de apneas centrales, sobre todo por los cambios de posición que se pueden presentar directamente, entonces depende del estado del corazón, depende del estado de la falla cardíaca, el manejo de la falla cardíaca, la prevalencia de apnea del sueño. Entonces, una prevalencia exacta todavía no la tenemos porque eso depende del paciente. Sin embargo, en los pacientes con EPOC es muy frecuente encontrarlas, sobre todo porque tienen falla cardíaca derecha y además de eso tienen hipertensión pulmonar y esto condiciona la presencia de arritmias. Y recordar que ser hombre, que generalmente son los pacientes fumadores, tener fibrilación auricular y ser un adulto mayor son las condiciones principales para tener una apnea central o son parte de las características.
y estos pacientes generalmente las tienen todas. Entonces uno podría decir que la prevalencia es alta. Con el uso de oxígeno, proximal o distal. Proximal entrega al paciente mucho más fidedigno la cantidad de oxígeno directamente. Al ponerlo distal, está la alta probabilidad de que la cantidad de oxígeno se diluya en el tramo entre que sale del aparato hasta que llega a la máscara del paciente. Sin embargo, el problema, o si hay estudios acerca de eso, pero el gran problema que hay es el tipo de paciente. ¿A quién se lo está poniendo? Si usted tiene una enfermedad parenquimatosa, o sea, una